Te bendiga grandemente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Váyase conmigo a la Biblia, exactamente al primer libro de Samuel, en el capítulo 8, desde el verso 1 al versículo 3. Y dice las palabras en el nombre de Jesús, dice: Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Padre, gracias te doy por tu palabra en esta hora, Dios mío. Gracias, Padre eterno, Rey de gloria, porque sabemos, Dios, que tú hoy, Padre Santo, hará un milagro en la vida de alguien, Dios mío. Aquello, Dios mío, que está torcido en este día, Dios mío, tú lo estarás enderezando. Aleluya. Oh, gloria a Dios, Padre eterno, Rey de gloria. Padre, te presento cada alma, Dios mío, que estará viendo, Dios mío, este audio, Dios. Oramos en el nombre de Jesús, para que sea usted dirigiéndolo, Dios mío, guardándolo, Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Samuel. Samuel tenía dos hijos. Pero la Biblia nos empieza hablando en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 exactamente. Y la Biblia nos enseña que había una mujer llamada Ana que no tenía hijo con su esposo llamado Elcana. Pero Elcana tenía también otra mujer que se llamaba Penina. Pero dice la escritura que Penina tenía hijo con Elcana, mas Ana no le daba hijo. Pero la palabra nos enseña que cuando Elcana, gloria al Señor, dice que iba a ofrecer sacrificio, él le daba a cada uno de los hijos la parte que le correspondía, y también le entregaba la parte que le tocaba a Penina. Pero la escritura resalta que él le sacaba una parte especial a su amada esposa Ana. Pero Ana era estéril, Ana no tenía hijo. Y dice la Biblia que Penina irritaba a Ana, que Penina lo que hacía era que se burlaba de Ana porque Ana no podía darle hijo al Cana, al hombre al cual ella amaba. Y también el Cana, esa era la mujer que él amaba. Pero la escritura nos enseña que esta mujer, por cuanto Penina la irritaba, ella lloraba, ella se sentía triste. Pero dice la palabra que el Cana en una ocasión le dice a ella: ¿acaso yo no te soy mejor que 10 hijos? Pero dice la escritura que esta mujer estaba en aflicción de espíritu. Y esta mujer lloró profundamente. Pero dice la escritura que cuando ella llora, ella se va al templo y llora. Y este hombre que se llamaba Elí, que era el sacerdote en aquel tiempo, quien ofrecía los sacrificios que se presentaban ante Jehová. Y dice que Elí, cuando ve que esta mujer tiene tiempo, que está llorando y está clamando y está gimiendo, él le dice: ¿por qué tú todavía no has digerido el vino? En pocas palabras, él le está diciendo que ella es una mujer ebria, una mujer impía. Pero dice que Ana le dijo: mira, no es que yo estoy borracha, no es que yo soy una mujer impía, es que yo soy una mujer que está afligida de espíritu. Y yo estoy rogando por un hijo, porque ella tenía deseo de tener un hijo. Pero ese hijo era para ofrecerlo al Señor, para que se dedicara todo el tiempo a Jehová. Y ella le dijo: si me da un hijo, te lo voy a dedicar toda su vida para que te sirva a ti. Yo no sé cuántas veces tú te has prometido, le has prometido al Señor
que tú, el hijo tuyo, se lo va a entregar al Señor, lo va a ir, se lo va a llevar a los pastores, se lo va a llevar a la iglesia y todo el tiempo lo guiará por la verdad, por la justicia, que todo el tiempo estará hablando de tu palabra día y noche, la escribirá sobre los postes, sobre la entrada de la puerta. Yo no sé si tú eres de lo que dice la Escritura, que han instruido al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo no sé si usted está haciendo lo mismo que dice la palabra. Instruye al niño en mi camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Yo no sé si usted está instruyendo a su hijo en los caminos del Señor. Pero si yo vengo a despertar ese ser que el Señor puso dentro de ti, que eso no se puede quedar guardado en el cuerpo tuyo, sino que tiene que salir a flote. Pero la Biblia nos enseña que cuando Ana logra tener el hijo, dice que ella, cuando lo demamantó el hijo, cuando ella le quitó el seno al niño, dice que fue y se lo entregó al sacerdote que era Elí. Y dice la Biblia que este muchacho se crió en el templo, sirviendo en el templo. Pero sucede que cuando Elí es viejo, entonces este muchacho empieza a tener lo que se llama una relación con Dios. Empieza a tener ese encuentro necesario de todo cristiano, de todo creyente, ese encuentro personal con el Señor. Pero dice la Biblia que el Señor llamó a Samuel, pero Samuel no sabía que era el Señor porque todavía no le conocía. Yo no sé cuántas veces el Señor te ha hablado, pero todavía tú no conoces la voz de Dios. Yo no sé cuántas veces el Señor te ha inquietado, pero todavía tú no conoces la voz de Dios. Por eso es necesario que tú le digas a alguien que sí conoce verdaderamente quién es Dios, para que tú puedas entender cuando sea Dios que te esté hablando y cuando no. Y dice la Escritura que este muchacho, cuando escucha la voz que le dice Samuel, dice que Samuel se levanta y va donde Elí. Y cuando se levanta, va donde Elí y le dice: Señor, tú me has llamado. Y Elí le dice: no, yo no te he llamado. Dice que va por segunda vez. Y cuando él va por la segunda vez, vuelve y le dice: Señor, tú me llamaste. Y él dice: no, yo no te he llamado. Y dice que va por tercera vez. Y cuando va por tercera vez, Elí le dice de nuevo que no. Pero Elí le dice: mira, ve y acuéstate. Y si vuelve y te llaman, dile tu siervo escucha. Porque Elí sabía que era la voz del Señor que quería hablar con Samuel. Pero sucede que cuando este muchacho entonces empieza a hablar con el Señor le dice lo que le iba a hacer a la casa de Elí. Porque ya la casa de Elí estaba totalmente distorsionada de lo que era la palabra. Ya la casa de Elí se había convertido en un pecado, en un libertinaje. Así como hay iglesias que muchas veces permiten de que el pecado entre y ministre dentro de la congregación. Muchas veces los líderes saben que hay alguien que está ministrando que está en pecado, pero con el temor de perder los diezmos y las ofrendas, prefieren mejor tenerlo ahí en la administración. Pero dice la Biblia que cuando Samuel empieza a ministrar en el templo, y entonces dice que el Señor le dio a Samuel la profecía de lo que le iba a acontecer a los hijos de Elí, que el Señor iba a llevarse a él, también a su padre, por la desobediencia. Pero la Escritura nos enseña luego después que Samuel tiene dos hijos. Y esos dos hijos dice que uno se llama Joel y el otro se llamaba Abías. Pero dice la Escritura que tanto el uno como el otro Samuel lo puso para que fuesen jueces de Israel. Porque ya Samuel era un hombre viejo, era un hombre que ya no podía estarse moviendo. Mas sin embargo, muchas veces los padres ponen a los hijos porque piensan
que los hijos han escuchado el consejo de su padre y van a seguir los caminos que sus padres siguieron. Pero sucede y acontece que la Biblia enseña que mientras estos muchachos están para juzgar a Israel, estos lo que eran unos avariciosos, estos lo que eran, gloria al Señor, una persona que lo que le gustaba era el dinero. Estos eran una persona que escuchaban y se dejaban distorsionar. Se dejaban extorsionar del pueblo. Entonces el Señor entendía de que estos no estaban aptos para gobernar a Israel. Porque el Señor sabía que el pueblo de Israel era un pueblo duro. Era un pueblo que era difícil de servir. Mas sin embargo, por eso hoy quiero decirte que porque usted vea de que un pastor, de que los hijos de un pastor hayan salido perversos o estén por ahí haciendo cosas que no sean del agrado del Señor, esto no quiere decir de que este hombre lo crió fuera de los caminos del Señor, sino que muchas veces cuando los muchachos crecen, acostumbran muchas veces, gloria al Señor, a perder el conocimiento y el temor de Dios. Porque hay gente que se han levantado a juzgar, porque posiblemente hay un pastor que tiene un hijo, y el hijo del pastor posiblemente ande con personas que no son buenas, con personas que son mala influencia. La Biblia nos enseña que los hijos de las tinieblas son más audaces que los hijos de la luz. Por eso es que usted, como hijo de luz, tiene que tener mucho cuidado con las personas que usted se está uniendo. Usted tiene que tener cuidado con los amigos que usted está eligiendo para usted poder caminar. Usted tiene que tener cuidado con las amiguitas con las que usted se está juntando. Porque aunque los hijos de Samuel eran hijos de un profeta, que la Biblia enseña que Samuel no dejó caer por tierra ninguna de las palabras que el Señor le entregó. Mas sin embargo los hijos de Samuel eran perversos. Eran hombres que no tenían temor de Dios. Eran hombres que dice la Biblia que eran avariciosos, que tenían avaricia. Les gustaba el tener. Pero ¿qué sucede? Que había un hombre llamado Samuel, un hombre que era prudente, temeroso de Dios, un hombre que era apartado del mal, un hombre valiente. Ese mismo Samuel que la Biblia enseña que no dejó caer ninguna de las palabras del Señor por tierra, es el mismo Samuel que era el padre de Joel y de Abías, que no le sirvieron nunca a Jehová. Porque muchas veces los pastores no tienen la culpa de que lo que los hijos estén haciendo por fuera. Los pastores no tienen la culpa de que los hijos salgan perversos, de que las hijas salgan prostitutas, de que las hijas se conviertan al mal. ¿Sabe por qué? Porque si así es, entonces los hijos de Samuel tenían que ser hombres buenos. Los hijos de David tenían que ser hombres prudentes, hombres sabios, hombres valientes. Mas sin embargo los hijos de David le salieron todos torcidos. El que no era asesino era violador. El que no era ladrón, el que no era mentiroso. Entonces eso no quiere decir que porque usted vea que el hijo del pastor ande con una cerveza en la mano, quiera decir que el pastor sea un charlatán. El padre no tiene que ver con lo que hacen los hijos. Después que los hijos son grandes, ellos toman su propia decisión. La responsabilidad de los padres sobre los hijos están cuando están pequeños. Pero luego de que ellos crecen, ya nosotros no podemos hacer nada. Después que se vuelven adultos, ya papá y mamá no tienen la culpa de lo que ellos hagan. Así que quiero decirte que no esté acusando a un pastor cuando tú veas que el hijo del pastor anda con los brazos llenos de tatuajes, anda con la oreja llena de arete, cuando anda con la clineja. Cuando usted vea que un hijo del pastor esté diciendo una palabra de compuerta, no se sorprenda. ¿Sabe por qué? Porque usted puede tener 100% seguro que no fue el pastor que se le enseñó, sino muchas veces los amiguitos que están en el colegio, los que están en la escuela. Por eso quiero decirte que el Señor dice que no tomará a nadie por inocente. Y el pecado que usted cometió, usted que lo va a pagar. Dios te bendiga.